¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 28 de febrero, octava semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos en oración, como lo ha pedido el Papa, y apoyándonos en esta hermosa oración que es la que toca esta semana, recordando que es el Señor el que dirige todos los acontecimientos del mundo. Todo está en sus manos. Pidamos por la paz en Ucrania y en todos los rincones de la tierra. Hoy la liturgia comienza con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede romperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura para siempre. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el episodio del famoso joven rico, que no se sabe qué tan joven era, porque él mismo dice que había hecho caso de los mandamientos cuando era joven. Tal vez ya no lo era tanto. Pero este encuentro de este hombre con Jesús es muy interesante, porque se trata de un hombre quien ha llevado, según el texto, pues una vida decente, un cumplidor de la ley, alguien que había tenido en cuenta todos los mandamientos y había procurado cumplirlos, o sea, había procurado serle fiel a Dios. Y la figura del maestro seguramente le resultaba bastante atractiva como para querer ir con él y pues ir más allá, porque se le acerca, dice el texto, y le dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y siempre he pensado que esta pregunta debería estar en los labios de todo fiel creyente. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Para nadie es un secreto que cuando anunciamos, por ejemplo, misas de alabanza, de oración por los enfermos o de sanación, la gente acude casi en masa, porque nuestra gente está muy afligida por diversos males, muchos de todo tipo, enfermedades, problemas, etc. Y la gente está como que muy en busca de una serenidad, de una paz, de una estabilidad, es vivir tranquilos, o sea, una vida terrena en paz. Pero de alguna manera como que se nos va de la mente la idea de por qué nosotros somos cristianos, para qué somos cristianos. Y dice el apóstol San Pedro en su carta al final de este pasaje que acabamos de leer, que la meta de la fe es alcanzar la salvación de las almas. La meta de la fe no es estar siempre sanos. La meta de la fe no es que nos vaya bien en los negocios, ni que nos vaya bien en el amor. Eso es lo que lo prometen los brujos a uno, o el horóscopo. Esa no es la meta de la fe, sino salvar nuestras almas y obviamente salvar el cuerpo, todo el ser. Pero la gente todavía como que no ha terminado de entender que la felicidad en este mundo es pasajera, es fugaz y es incompleta. Dios nos está llamando a otra felicidad diferente, más plena, verdadera, auténtica, permanente. Y cuando Él le dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es una pregunta que me encantaría que me la preguntaran cuando la gente viene a hablar con uno como sacerdote. Pero no me la hacen. Y seguramente muchos sacerdotes podrán decir lo mismo. La gente no va usualmente a preguntar qué debo hacer para salvarme o qué debo hacer para ir al cielo, sino qué debo hacer para librarme de este problema. Y no es que esté mal, estamos para ayudar en todo, pero qué bueno sería que esta pregunta nos la hiciéramos. Y el Señor le da la respuesta, como que primer paso, vive los mandamientos. Se acerca la Cuaresma y esto es una buena manera de hacer un buen examen de conciencia. Nunca te acerques a confesar si no has hecho un examen de conciencia solo porque el cura está sentado y aprovecho. No, tienes que hacer tu examen de conciencia y arrepentirte de tus pecados y proponerte no volver a pecar. Tienes que hacer eso antes, no llegar allí de buenas a primeras y sentarte al lado del Padre y decir: Padre, vengo a confesarme porque pues ya toca. No,
tienes que haber hecho esos 3 pasos: el examen de conciencia, el dolor de corazón, arrepentimiento, el propósito de enmienda. El 4º paso es decir los pecados al confesor. Pero tienes que recordar cuáles son los mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, o sea, ir a misa, todos los domingos. Todos los domingos, tengas ganas o no. Honrar padre y madre. No matar. 6º, no cometerás actos impuros. No robar. No decir falsos testimonios ni mentir. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciar los bienes ajenos. Esto fue lo que Jesús le recordó a este hombre. Y nos impresiona su respuesta. Todo esto lo he vivido, lo he guardado, lo he cumplido desde muy joven. ¿Qué hizo Jesús? Lo mira con amor. Jesús no le recrimina nada, no le hace ninguna exigencia fuera de dar el siguiente paso. A muchos de nosotros nos hace falta esto, dar el siguiente paso. Jesús tenía algo más para con él. Vio que aquel joven, aquel hombre podía hacer grandes cosas. Podía llegar a ser tal vez un gran apóstol. Porque de hecho le dijo lo que tenía que hacer, mirándolo con amor. Solo una cosa te falta. Y miren qué cosa, ¿no? Despréndete de todas sus riquezas. Dásela a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo, del cual luego disfrutarás. Y luego ven y sígueme. Tal vez pudo haber sido un apóstol, no sabemos. Otro proyecto tenía Dios con él. Además, ¿te has preguntado, por cierto, si Dios tiene algún proyecto especial contigo? Este muchacho pudo haber sido muchas cosas, pero obviamente no lo fue. Su decisión estaba en sus manos. Dice el texto que al oír estas palabras se entristeció y se fue apesadumbrado. El origen de su tristeza, su apego a las riquezas. Tal vez empezaba, como muchos discípulos de su tiempo, pues hacer un camino espiritual que no le implicara grandes renuncias. Ser igualmente rico y ser espiritual. Pero es que el Señor es exigente. Es exigente. Y en este caso le exigió renuncias. Renuncia a lo que estaba impidiendo cumplir el proyecto que Jesús le tenía preparado a él. En este caso, las riquezas. Y luego dice aquella famosa frase que todavía retumba en nuestros oídos. Más fácil le va a ser a un camello pasar por el ojo de una aguja, que no es la aguja con que cosemos, eran estructuras por las cuales solo podía pasar un hombre. Se daban mucho en aquellos tiempos para evitar que a veces los enemigos pudieran entrar en una ciudad en masa y era una entrada y salida limitada, solo cabía una persona y a veces agachada. Pero un camello no. ¿Es imposible para el hombre salvarse? Sí, pero para Dios no. Entonces nuestra confianza está puesta en Dios y no en las riquezas y no en el dinero. Por eso decía el apóstol Pedro que nuestra fe es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. Dios quiere brindarnos todo su amor y en ese proceso nos permite que vivamos situaciones difíciles para que nuestra fe sea probada y salga de allí perfeccionada, limpia, purificada, fortalecida, porque es más preciosa. Y tiene sus exigencias ser cristiano, ser cristiana, sí, pero Dios nos da su gracia para poder pasar la prueba. Y tú te has preguntado qué es lo que te está impidiendo seguir a Jesús con más radicalidad y con más alegría. Esa respuesta, obviamente, solo la puedes dar tú. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, por este mismo espacio. Chao, chao.